Bienvenidos a Enatox, soy Cata Bonadeo y en este espacio vamos a conversar con personas que se animan a compartir su recorrido y lo que fueron aprendiendo a lo largo del camino. Porque no solo importan los logros y los resultados, sino los procesos y las historias reales de vida que nos inspiran a cumplir nuestros objetivos. Hoy nos visita la doctora Majo Araujo. Ella es ginecóloga, cirujana especializada en reconstrucción vaginal y además tiene una vida súper ligada al deporte. De hecho, juega al hockey, se entrena todos los días. Así que me parece que la charla de hoy va a estar muy enfocada en lo que es esta unión entre el movimiento, la salud, la ciencia y el autocuidado también. ¿Cómo estás, Majo? Gracias por venir. No, un placer. Muchas gracias y qué linda presentación. Bueno, sí, siento que usted se la merece. Me representaste muy bien. ¿Cómo fue que decidiste especializarte en esta profesión? La especialidad de ginecología y obstetricia es compuesta, entonces yo cuando empiezo por un lado más obstétrico y en el transcurso de mi formación, que fue en la maternidad Cerda, es una maternidad pública de Capital Federal, trabajábamos súper bien, tenían el concepto de hacer partos humanizados. Y siempre yo estaba acompañando a las pacientes en el transcurso del trabajo de parto, entendiendo que eran más largos porque en los hospitales públicos no contamos con anestesia, cosa de que eso a veces se puede abreviar o ser una experiencia un poquito menos molesta para las pacientes, entonces la contención ahí es clave. Y no obstante eso, en el transcurso de la formación de la parte obstétrica, claramente que uno también tiene el seguimiento del después. Entonces, ver muchas veces cómo estaba la genitalidad de esas pacientes que habían tenido parto por vía vaginal, me dio mucha curiosidad, por así decirlo, especializarme en poder recuperar esa anatomía como un acto de dignidad para las mujeres. Entonces, ahí es donde empiezo a transitar mi formación en el último año de mi especialidad, para hacer esto, cirugía reconstructiva funcional con un resultado también cosmético genital y bueno, en un proceso más asociado a la sanación que algo más frívolo, cumpliendo un determinado estereotipo que muchas veces es eso lo que se termina comunicando, que a mí me parece que no es lo que deberíamos de informar. ¿Te pasó de en algún momento vincularte con casos de mujeres que van a ser madres que prefieren por este miedo o por esta vergüenza de cuáles van a ser las consecuencias o cómo van a quedar, que elijan la cesárea antes de un parto vaginal? Sí, pasa, sucede, y la cesárea electiva es una indicación médica. O sea, uno puede ir a su obstetra y solicitar una cesárea electiva y el médico puede también como tener la posibilidad de acompañar o no en ese proceso, pero legalmente la paciente puede solicitar una cesárea. Y sí, muchas veces tienen ese miedo a la incertidumbre, porque el parto es un evento intempestivo, o sea, uno puede tener un buen accionar profesional y a pesar de eso tener consecuencias indeseadas en el área genital. Y bueno, hay un proceso de mucha asociación con que el parto es una experiencia agradable, de conexión única, que es real que así es, pero no todas las mujeres lo frecuentan o no todas las mujeres tienen la misma idealización de ese evento y por el contrario las acompaña el miedo, la incertidumbre, tienen conocimiento de quizás algunas consecuencias que pueden suceder, pero bueno, no podemos condicionar, yo creo que es la historia personal de cada mujer y todas las decisiones son válidas y merecen escucha. A mí en el transcurso de mis pocos años que hice obstetricia, porque la verdad que lo hice en su momento también para poder costear mi formación en todo lo que es la parte quirúrgica reconstructiva, tuve pacientes que me han dicho no querer tener un parto, lo he vivido, y aquellas que han decidido tenerlo, y bueno, si uno hace todo bien y a pesar de hacer todo bien, las pacientes tienen consecuencias, lo bueno es transmitir que uno puede resolver eso. Porque también a veces pensás que no vas a tener como la posibilidad de sanar si tuvieras algo que te haya como realmente cambiado tu anatomía. Hay como a veces una despersonalización de decir esto no me pertenece, me angustia, me cambió un montón mi área genital y no siento que me represente.
Y por otro lado, no, hay otras veces que nada que ver, que el parto es un evento hermoso y no tenemos ese tipo de daño. Y entiendo que más allá de la profesión en sí, de cómo vos podés aconsejar a una paciente que termina decidiendo hacerse un proceso o una cirugía de reconstrucción, también está el lado más interno en cuanto a lo que eso te está generando. Lo que vos decías, no irte para el lado frívolo o externo o qué va a pensar mi pareja, cómo va a ser el sexo a partir de ahí y todo eso que, no digo que no sea importante, pero está la parte más interna y sensible de la mujer, ¿no? Sí. Debe ser complejo ir aconsejando, ir encontrando ese balance. Sí, a mi criterio siempre lo mejor es la escucha y no emitir juicio cuando vos sos médico, ¿no? Vos puedes aconsejar, pero no necesariamente persuadir a la paciente con tu opinión, a no ser que te la pidan, ¿no? Para mí un poco tiene que ver con eso. Pero sí, la parte emocional no la podés disociar de la parte física en ningún momento, y menos cuando se trata de genitalidad, porque la genitalidad viene asociado a la sexualidad y la sexualidad es compartida y nos atraviesa a todos. Entonces, muchas veces la limitante también al momento de tener una comunicación asertiva con la pareja es realmente lidiar todo el tiempo con un sufrimiento, con un cansancio, con enojos, por falta de comprensión de algo que no sabemos ni siquiera comunicar. Entonces, me parece que un poco tenemos que tener herramientas de comunicación para hablar sobre estos temas, que haya una escucha por parte de quien nos acompaña en el proceso, por ejemplo, de un puerperio o de una decisión quirúrgica, con libertad y sin juzgar, entendiendo que eso va a ser algo positivo. Mis pacientes cuando vienen a quirófano yo siempre les digo, la intención es que vos vengas contenta, que vengas tranquila, y eso me da la pauta de que yo como profesional actué bien, porque te informé todo lo que vos necesitabas para estar en paz y con tu confianza totalmente depositada en mí, que yo entiendo lo que tengo que hacer. Y por otro lado, feliz porque estás generando un cambio que entendés va a ser positivo. Después la incertidumbre de un resultado, de entrar a un quirófano, lo podemos tener cualquier persona. Pero bueno, yo me responsabilizo sobre lo que hago y en eso no tengo dudas. Y bueno, sí, no se puede disociar lo emocional de lo físico y cómo nosotros podemos acompañar en eso. ¿Y con qué paciente te has encontrado después de la cirugía? Me gratifica, mi trabajo es eso, ¿no? La sensación de gratitud por parte de las pacientes que pasan por mi consultorio o por el quirófano. Y a mí en su momento como accionar médico me han dicho de escribir un libro asociado a lo que es mi profesión, porque la especialidad que nosotros hacemos es relativamente algo bastante contemporáneo, nuevo. Entonces yo siempre dije que si tuviera que depositar tiempo en la escritura, que no lo tengo porque lo ocupo en otras cosas hoy por hoy que tienen que ver con mi profesión, haría un libro con todas las historias reales, porque es lo único que entiendo llega desde una perspectiva distinta y da lugar a la identidad de otras mujeres que están transitando lo mismo y le da la seriedad y el respeto que merece, porque siempre el área genital es un área donde para poder hablar se da la connotación del humor, es vulgar cuando alguien habla muchas veces del área genital, y si no, ya es el enfoque sexual, ¿no? Como que lo que es salud genital, hay un espacio donde queda una falta de comunicación y muchas mujeres desamparadas. O sea, y bueno, ahí es donde me parece que tenemos que nosotros empezar a tener otra actitud. ¿Hay alguna frase o alguna devolución que te haya quedado grabada de alguna paciente o que te conmovió o que te enseñó de alguna manera, te cambió el paradigma, el punto de vista sobre algo? Sí, o sea, tengo pacientes que no es la primera vez, de hecho es bastante recurrente situaciones de abuso en el área genital, en donde tomar una decisión quirúrgica muchas veces es un avanzar sobre un renacimiento de una genitalidad distinta. Entonces, si bien eso necesita mucha terapia, el trabajo siempre debe de ser interdisciplinario, el cambiar una anatomía, entendiendo que vos vas a preservar la funcionalidad de esa área genital y brindás un resultado completo, me emociona tremendamente. A mí una paciente una vez que le habían entrado a robar a la casa, habían abusado de ella en un robo y ella me
me dijo, para vos puede ser una cirugía más, para mí hoy es mi cumpleaños, yo a partir de ahora festejo 2 veces, o sea, es algo que quizás vos no tenés la dimensión a lo que llegás. Y hoy ponele, yo operé ayer jueves y viernes y una paciente también lo mismo, hoy me dijo, mira, hace 28 años yo fui mamá y recién ahora me estoy operando. Entonces vos tenés conciencia que hiciste 9 cirugías entre jueves y viernes y en realidad son 9 vidas que cambiás en relación a la conducta quirúrgica. Entonces bueno, ese es un poco también lo que quiero convocar. Cuando hablo sobre mi trabajo, es un poco lo que me interesa que vengan esas pacientes. Yo no tengo pacientes frívolas que me vengan desde un lugar despectivo y no lo desmerezco cuando es algo meramente cosmético. Entiendo que tendrán su justificación, pero no me llega una paciente que desacredita su genitalidad desde un lugar, sácame esto es un horror, o sea, Jack me haces esto, haceme lo otro. No, a mí siempre me viene una historia por detrás. Y bueno, eso es lo más lindo para mí. Así que si me preguntás, lo que más valoro es la gratitud de los pacientes, que a mí también me enaltece, me hace feliz. Recién mencionabas que más allá de que se van como derribando mitos, rompiendo paradigmas, desfrivolizando, Sí. como vos decís, más que nada la genitalidad y la salud femenina y la salud Sí. sexual femenina, hay todavía como un gris, ¿no? Sí. Y este bache de comunicación. ¿Qué mitos vos crees que hay que seguir derribando sobre la salud de las mujeres? Sí, la frivolidad y de que una paciente se somete a una cirugía por un mandato social es algo que a mi criterio hay que derribar, porque se habla mucho de lo que es la pornografía y que las mujeres se sienten desde un contexto social con la necesidad de tener una vulva hegemónica en pos de sentirse más seguras o una autopercepción mejor. Y yo el otro día fui a un congreso a dar una charla, que justamente es un congreso de la Asociación Argentina de Controversias, en donde planteaba esto, si el motivo que ellos, médicos profesionales que estaban escuchándome, consideraban que el motivo quirúrgico por parte de las pacientes era un motivo de reconstrucción, era un motivo más bien cosmético o era un mandato social. Y la mayoría levantó la mano, siendo profesionales, ginecólogos, obstetras, que era un mandato social. Entonces yo les dije, bueno, yo vengo a mostrar pura y exclusivamente casos donde la indicación era meramente cosmética, para ver si ustedes al final de lo que es mi disertación coinciden con la misma decisión. Y ahí mostré un montón de casos donde claramente el área genital sigue siendo estigmatizada, porque una persona que sufre en su adolescencia o mismo cuando son más chiquitos por unas orejas en asa o por una nariz donde en el colegio le hacen bullying, no está estigmatizado que un niño se opere, pareciera que es lo lógico y que está bien. Y cuando las mujeres deciden operarse su área genital porque les incomoda o porque realmente tampoco la anatomía constitucional las hace percibir seguras, y cuando vos realmente evaluás esa genitalidad entendés que es lógico el planteo, que no está queriendo cumplir con ningún tipo de estereotipo, bueno, empezás como a pensar distinto. Y hay un montón de causas por las cuales desde lo cosmético las pacientes pueden consultar, que no tienen una connotación patológica, pero que se justifica de todos modos la cirugía. Entonces, derribar el mito de que uno va a operarse para cumplir con un mandato social o porque la pornografía lo impone y esa sea la única vertiente que nosotros comuniquemos, es una escasez tremenda. Para mí hay que comunicar las dos cosas, o sea, existe eso, existe esa divulgación, es válido que hay que mencionar que la naturalidad en el área genital es algo diverso, pero no necesariamente encasillar a las mujeres en esa única información, porque es muy frustrante para las que necesitan la cirugía que no les llegue la información de que pueden resolverlo. Y bueno, eso es un poco, siento que es un poco mi misión, comunicarlo desde otro lugar. Y dentro de tu trabajo y profesión como ginecóloga también, me imagino la importancia a lo largo de los años y de lo que fue tu evolución como profesional, la comunicación y la concientización sobre los chequeos previos, sobre la salud interna femenina, ¿no? Sí, siempre debemos de concientizar los controles de salud ginecológica. Eso, por suerte, de a poco las redes ayudaron muchísimo para que las mujeres tengan una conducta mucho más proactiva.
Una cosa es hacer una prevención y otra cosa es hacer algo desde un lugar proactivo para no enfermar. Y me parece que esa es la medicina que necesitamos en el transcurso del envejecimiento, en el transcurso de nuestra longevidad, poder entender que hay cosas para hacer para llegar distinto. Antes, esto lo hablo mucho con mis pacientes, por ejemplo, en el transcurso de la menopausia, donde tienen sequedad vaginal, quizás perciben dolor en el transcurso de sus relaciones sexuales, y cómo no existía la posibilidad de que las mujeres se ocuparan de eso. Y tal es así que en pos de no sufrir, preferían dejar al libre albedrío su relación, con un vínculo que no era sano, con un contexto social donde muchas veces esa frase vulgar de que busque afuera lo que no tiene adentro, pero con tal de no padecerlo no era algo que se pusiera sobre la mesa. Eso sucedía. Hoy entendemos que las mujeres pueden tener una conducta mucho más proactiva, pueden llegar en una situación donde sientan que las representa en lo laboral, en lo social, en lo físico, o sea, no necesariamente que su genitalidad no acompañe. También ahora tuve una charla en un congreso que era de eso, justamente era de estética, y yo di una de las charlas que era de área genital. Había solamente 2 charlas en ese congreso, que era de 3 días, sobre área genital. Y un poco planteé eso porque yo ponía la imagen de una mujer profesional, elegante, cuidada, que te das cuenta que era una mujer saludable, y puse su antes y después quirúrgico. Y había un abismo entre lo que vos veías y percibías de esa mujer cuando la veías entrar y caminar y lo que yo me encuentro desde el área genital y lo que es su salud. No estoy hablando de meramente algo cosmético. Entonces, bueno, nada, empezar a hacer algo, porque se pueden hacer cosas para no llegar a padecer o no llegar a resignar, me parece súper importante. Y yendo a tu faceta más deportiva, sí, ¿no? De lo que vos haces para sentirte bien, para encontrar bienestar, para ir mejorando obviamente en cuanto a la salud, pero también sí, a lo mental y todo lo que sabemos que nos aporta el movernos y el hacer deporte. ¿Hay conceptos o cositas del deporte que vos hayas aprendido o descubierto para aplicar en tu profesión? Sí. Sí, totalmente. La disciplina es una de ellas y siempre lo hablo incluso para con mis pacientes. Les menciono esa palabra, o sea, necesito que vos tengas disciplina con el tratamiento. Las pacientes muchas veces pueden considerar que un tratamiento no funciona y es la falta de adherencia al tratamiento o la falta de constancia de hacerlo, por lo cual los tejidos o la anatomía no acompaña y uno se frustra y piensa que eso no sumó. Entonces yo digo, para decir que algo no suma hay que hacerlo como entendemos que la ciencia nos dice que es la forma en la cual vamos a tener buenos resultados. Entonces la disciplina al momento de asociar un tratamiento y concientizar y educar a la paciente sobre la importancia de hacerlo me parece clave. Después la constancia, el trabajo en equipo. Yo trabajo de manera interdisciplinaria. Nosotros como ginecólogos, a mi criterio, tendríamos que armar siempre equipo con kinesiólogos, con salud mental, con sexólogas, con... tengo otras especialidades, por ejemplo, especialistas en uroginecología, piso pélvico, entendiendo que es un complemento a mi campo quirúrgico. Entonces, sí, el trabajo en equipo para colaborar y para entender que uno tiene una misión que es colectiva, no es solamente lo que vos tenés por hacer, porque ahí es donde tenés una limitante y una mirada muy reduccionista y la paciente no logra algo integral. Así que sí, creo que te puedo definir que esas 3, la disciplina, la constancia y el trabajo en equipo, me parece que es algo que el deporte a mí me dio. Y alegrías. Además. Sí, muchas alegrías y trabajar por trabajar por un resultado y sentir que a pesar de eso nada lo garantiza, ¿no? Porque también en medicina vos podés hacer todo bien y a pesar de eso a veces las cosas no salen como queremos. Hay enfermedades que son muy complejas. Entonces, trabajar por algo y entender desde la frustración que puede no ser el resultado que esperabas y que de todos modos el haberlo hecho es lo que también muchas veces te genera plenitud. El deporte, en ese sentido, también vos podés pelearla y no salir campeón. Es muy lógico que eso suceda porque sale uno solo campeón. Y bueno, en la medicina pasa eso. Por más de que vos hagas todo, puede que las cosas a veces no salgan como querés. Y dentro de todo lo integral, ¿no? De este trabajo en equipo que estás mencionando, ¿qué hábitos saludables, como podemos tener todas del día a día, atándonos a la disciplina, crees que son claves
para lograr un buen bienestar dentro de la salud femenina puntualmente? Yo cuando trato a mis pacientes un poco les comunico la importancia de un tratamiento que implica también una buena alimentación, el hacer deporte, el tener una suplementación, el cuidar su genitalidad, cuidar su vínculo de pareja. O sea, en la consulta yo estoy más o menos 45 minutos con la intención de tener ese abordaje, porque es ahí donde vos hablas con la paciente y puedes hacer una diferencia. Entonces la alimentación uno transmite, pero también de ahí un equipo interdisciplinario para poder, en el caso de que la paciente necesite, que tenga alguien con quien aprender a comer, que no es menor. Después la suplementación es algo clave a mi criterio, desde los suplementos que las pacientes les podemos dar por si tienen o sea, en el caso de que transitaran una enfermedad de tipo autoinmune, en el caso de que estuvieran simplemente en el proceso del envejecimiento, en el caso de que estuvieran post tratamiento oncológico, siempre la suplementación está buenísimo. Yo por eso hice un posgrado asociado a eso, para poder brindarle a mis pacientes, entendiendo que es un pilar bastante importante y que hoy tenemos acceso, antes no teníamos información. Un buen balance hormonal para también, uno a veces habla de las hormonas desde un lugar muy pequeño, ¿no? Una mirada muy estrecha sobre el beneficio de las hormonas en el transcurso del envejecimiento. Siempre hubo un miedo instaurado a nivel social con darle hormonas a una mujer en el transcurso de la menopausia, por ejemplo, y hoy se sabe que no es así, que es un beneficio y sería un riesgo si la paciente no tuviera contraindicaciones, que no lo reciba, porque también aporta a la protección cardiovascular, aporta a la masa ósea, tiene un montón de beneficios, la esfera sexual, entonces eso también. Bueno, un poquito esa mirada es la que a mí me parece que integra el deporte, mi conocimiento y lo que es la salud de la mujer. Es súper interesante el tema de las hormonas y que lo traigas acá a la charla, porque puntualmente hablando sobre las mujeres, no solo que están entrando en la menopausia, sino también quienes todavía transitan su ciclo menstrual, el vínculo que hay entre las distintas fases del ciclo, ya sea lúteo, folicular, etcétera, con el rendimiento en lo deportivo. Está muy de moda esto, ¿no? Sí. Que hablen deportólogos, que hablen entrenadores, ginecólogas también, sobre el ciclo y cómo nos repercute en cuanto a cómo rendimos. Estamos más cansadas, tenemos más ganas, menos ganas, estamos disparadas y saltamos para todos lados y nos sale espectacular. Es una evolución, ¿no? También del autoconocimiento. Sí, total. Es muy positivo que se hable de eso, porque el ciclo de la mujer siempre hubo desinformación y siempre se lo vio con una mirada más bien desde a mi criterio, ¿no? Una connotación un poco negativa. Pareciera que por momentos menstruar era un problema, desde lo laboral era un tema. Nunca se habría hablado del ejercicio y el ciclo, y claro que las hormonas tienen impacto. Nosotros tenemos, si no estamos bajo afluencia de ningún tipo de tratamiento hormonal, un ciclo, en el caso de que todo estuviera nuestro eje neuroendocrino balanceado, un ciclo más bien bifásico, en donde tenemos una fase inicial que predominan los estrógenos, un momento en el cual se sucede la ovulación, y después una fase lútea, como vos bien mencionás, que predomina la progesterona. Entre todo también este ciclo hay otras hormonas que andan dando vueltas, que son claves en el desarrollo y el desempeño desde lo físico, como son los andrógenos y como es nuestro cortisol. Entonces todo lo que es función adrenal, función ovárica, que es lo que estamos hablando, función tiroidea, tiene impacto en el rendimiento físico. Hoy el abordaje tiene que ser integral, y por eso cuando a mí una paciente quizás en el transcurso del envejecimiento me pide un perfil hormonal, como ginecóloga no pongo foco solamente en lo que es función ovárica, sino que pido estudios que tienen que ver con todas las hormonas para potenciar el rendimiento de esa mujer. En el caso de que quisiera también hacer algún tipo de actividad de alto rendimiento, lo mismo. Pero sí, está buenísimo y no es lo mismo. No es lo mismo hacer actividad en la primera fase del ciclo, que tenemos como más energía y otras hormonas que predominan, como bien les mencioné, los estrógenos, que en el transcurso de la fase lútea, por ejemplo, o durante nuestro
nuestra menstruación. Así que ser más comprensivas, más compasivas, está buenísimo, y tener el conocimiento hace que vos puedas potenciar ese rendimiento físico en toda mujer. Más allá de la etapa, porque a veces es como digo que hoy por hoy mujeres en menopausia tienen y necesitan un balance hormonal, y la condición física están como muy bien, y uno no necesariamente a veces lo entiende, pero seguramente sean pacientes que tengan este tipo de abordaje, que estén suplementadas, que tengan un balance hormonal, y la condición física va a ser distinta de quien no lo haga. Y volviendo a tu experiencia personal de vida, ¿cómo balanceás y cómo equilibrás esta vida profesional con tu pasión por hacer deporte? Yo lo priorizo, o sea, yo cambié mis horarios. Yo tuve un momento, como todo, creo, profesional, en el cual con el crecimiento me vi desbordada, porque las redes sociales me ayudaron mucho a poder comunicar lo que hago, y bueno, en un momento fue bastante la demanda y no me podía organizar para hacer ejercicio, y fue algo muy incómodo porque yo tenía el hábito de hacer ejercicio. Entonces, hoy por hoy volví a retomar. Hoy por hoy digo, o sea, cuando encuentro esa situación de equilibrio y de prioridades, vuelvo a ordenarme, y sigue siendo algo que lo elijo. Yo voy a la mañana, a las 7 de la mañana, de 7 a 8, y empiezo a atender a las 10 de la mañana para poder priorizar y hacer ejercicio, porque entiendo que después por la tarde me es más complejo. Y bueno, uno dice, empezás consultorio a las 10 de la mañana, bueno, pero ¿por qué priorizo eso? ¿Y por qué? ¿Qué es lo que te motiva a seguir entrenando con tanta constancia, ¿no? Me motiva la salud, me motiva poder llegar fuerte a la vejez, tener autonomía el día de mañana. Siempre fui una persona que me gustó la libertad, y la libertad viene acompañado de salud. O sea, uno puede tener tiempo, puede tener libertad, pero si uno tenés salud para poder hacer las cosas que querés o necesitas, dependés de un otro, y eso es muy frustrante, es muy demandante, genera un desgaste de los vínculos bastante representativo. Entonces, pensando en eso, porque lo veo reflejado en generaciones anteriores a nivel incluso familiar, me parece prioritario educar a que las personas no pueden hacer las cosas una vez que ya está instaurada la enfermedad, el daño orgánico. Hay que hacerlo antes. Y es muy difícil porque muchos lo hacen a expensas de su voluntad, y ahí es cuando te digo que el deporte viene a marcarnos que la voluntad no es la que manda, es la disciplina. Entonces, aunque no tengas voluntad, quiero que lo hagas. O sea, necesito que lo hagas, porque es lo que va a hacer que el día de mañana vos entiendas el beneficio y te potencies en un montón de otros aspectos. Así que sí, es una prioridad para mí, y siempre el ejemplo es todo. O sea, si vos como persona que querés generar salud en un otro no sos un ser saludable, es muy difícil que puedas dar esa credibilidad, o muy difícil que vos le puedas dar la esperanza a esa persona que necesita que su camino puede ser distinto. Entonces sí, yo hago ejercicio, muestro mucho de mis hábitos, muestro mi vida real, porque hoy la socialización es un pilar tremendo en el transcurso de la vejez para poder estar saludable. Muestro mi vida social, o sea, soy médica y te muestro mi trabajo, te muestro mis resultados, te muestro un evento académico, pero también te muestro mi vida, porque entiendo que el ser humano es una estructura compleja, pero bastante completa, y si no cubrís todas esas áreas, es quizás triste porque percibís la soledad, es frustrante porque necesitas ayuda, no tenés quizás un trabajo o una actividad que te dignifique. Entonces, para mí es tener un poco esa mirada. ¿Y qué mensaje te gustaría darle a las mujeres sobre esta unión, ¿no? De todo lo que venimos hablando, de la salud, del bienestar, el deporte, el movimiento, el autocuidado? Hay una palabra que muchas veces se usó mal para mí, que es el egoísmo. Y para mí el egoísmo, que tiene que ver un poco con la mirada unipersonal, es bastante importante, porque si vos querés a tu entorno y querés estar para tu entorno, es necesario que lo seas. Entonces, en la medida que vos puedas ser un poquito más egoísta y priorizarte, cuidarte, tener tus tiempos, tener tus espacios, que todo eso implica resignar a un montón de otras cosas, que uno puede tener esa mirada de que no te importa nada el resto, solo te importas vos.
es un equilibrio, pero el ser egoísta muchas veces tiene la función de preservarte para poder estar con los que vos realmente querés compartir o te necesitan o querés, no sé, transitar la vida. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, un placer. Gracias, Cata. ¿Te sentiste cómoda? Sí.